la más cordial bienvenida. Ingeniero, primeramente, muy buenos días, bienvenido a la revista. Ronald, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente de Unitel. Siempre es muy grato estar aquí para hacer estos análisis importantes. Siempre, ¿no? El análisis económico, pero a ver, yo ya di el título, todo, la introducción. Llegamos a esto que en cifras es algo que impacta, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que está pasando con este tema? Bueno, esta deuda que se va incrementando un poco a partir del último crédito del Fondo Monetario Internacional, que son alrededor de 2.500 millones de dólares. Obviamente que es un monto bien considerable, no es poco, pero brevemente haremos una retrospectiva de este tipo de deuda. Las deudas en este país fueron importantes a partir de la dictadura militar de los 70 hasta el 81. Se debía alrededor de 3.500 millones de dólares, cerca de 4.000 millones de dólares. Eso hizo de que este país ya se encuentre en situaciones, digamos, conflictivas económicamente hablando. Después de eso vino la crisis, la hiperinflación. Una vez se estabilizó la economía, vinieron algunas condonaciones como el HIPIC 1, HIPIC 2 y otras condonaciones más. Vino el contrato con el gas en los años, en la década de los 90. Y se fue un poquito disminuyendo la deuda con estas condonaciones y con los nuevos ingresos que venían justamente por la venta del gas. Fueron mejorando la cosa. El año 2006, cuando entra este gobierno socialista, Bolivia tenía una deuda externa de 2.000 millones de dólares. O sea, se dan cuenta, bajamos a más de la mitad. 2.000 millones de dólares. O sea, este gobierno socialista que ya pasó, tenía apenas una deuda de 2.000 millones de dólares con todas las condonaciones y pagos que se había hecho. Pero lastimosamente dejaron con una deuda de cerca de los 14.000 millones de dólares. O sea, prácticamente es del último semestre que tenemos en este 2026, 14.000 y deuda externa que se tiene a la fecha. Sí, eso es claro, increíble. Entonces, esa deuda fue ya creció justamente a partir de 2014, cuando ya teníamos déficit fiscal. No olvidemos los bonos soberanos, ¿no ves? El préstamo con China también, y obviamente con los organismos internacionales como Banco Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional. Ahora este préstamo que adquiere Bolivia a través del Fondo Monetario Internacional incrementa y va a incrementar alrededor de 16.500 millones de dólares. Eso quiere decir una relación más o menos del 33-34% del Producto Interno Bruto de este país. Por si acaso, el límite, el tope para la deuda externa, estas entidades le dan del 40% del Producto Interno Bruto. Estamos muy cerca del límite, del tope. Ahora, ¿para qué sirve esto, digamos? Porque es una deuda al final que tenemos que pagarla, ¿no ves? En un momento y tenemos ya tenemos atrás muchas deudas. Esto nos sirve para estabilizar la economía, nos sirve para tener dólares en el Banco Central y en un momento determinado sacar dólares al mercado, porque de alguna manera el equilibrio del cambio monetario todavía no se dio, o sea, sigue subiendo, ¿no? Sigue incrementándose el tipo de cambio, y al tener estos dólares en efectivo y disponibles, el gobierno puede introducir al mercado más dólares, cosa de que se va a estabilizar y se encuentra... Ahí se va a cumplir el dólar flexible entonces, porque el flexible sube pero también puede bajar. Claro. Pero en este momento es todos los días. Hoy está 11.65 y 11.59 si no estoy mal. Esa es la cotización para el día de hoy. Y claro, ¿no? Todos estamos porque es así, ¿no? Preocupados por esto, ¿no? De la constante suba de que tiene día a día del dólar. Sí, digamos, va subiendo el dólar, pero hay un detalle interesante. A ver. El poder adquisitivo del boliviano aún se mantiene porque la gente que hace comercio ya cotizaba, digamos, al dólar, digamos, más alto, al referencial anterior, ¿no ves? Se compraba con el dólar referencial, por eso, digamos, no se siente mucho el tema de la inflación. El poder adquisitivo es una cosa y el tipo de cambio es otra cosa, entonces es un poquito hay que diferenciar. Ahora, obviamente que nos afecta harto que a nivel internacional el dólar va incrementando, porque también en nuestro país va a incrementar, por eso es dólar flexible. Y cuando el dólar baja a nivel internacional, en Bolivia también tiene que bajar.
Pero en el mercado boliviano en concreto, la manera de encontrar el punto de equilibrio en el mercado, lo que decía Adam Smith, la mano invisible entre la oferta y la demanda, eso se cumple cuando se inyecta más dólares en el mercado y se va estabilizando y se encuentra el punto de equilibrio. Entonces eso va a llegar en cualquier momento, cosa de que ya va a estar más estabilizado. De ahí viene el tema del préstamo del FMI, para un poco ahí tener la disponibilidad de las divisas para hacer frente justamente. Precisamente el Fondo Monetario, con el ánimo de estabilizar la economía de los países, introduce recursos frescos, en este caso créditos como en Bolivia. Y obviamente que eso no sirve para comprar combustible ni para gastos, digamos, de ese tipo, porque es un préstamo que tiene que devolverse. De repente por ahí alguna inversión pública puede realizar, pero tiene que estar ahí disponible justamente para estabilizar la economía del país. Yo creo que es positivo por esa parte. Lo negativo es de dónde vamos a sacar para pagar, ¿no? La venta del gas ha bajado considerablemente a la mínima expresión. La venta del oro por parte de Comibol es muy baja, digamos, más es contrabando que venta oficial de parte de Comibol, por ejemplo. O sea, Comibol hay que revisar cómo está esa empresa. El otro detalle es que sí o sí tiene que bajar, digamos, el déficit fiscal, el gasto público, el Estado sí o sí tiene que bajar porque tiene que captar monedas, captar dólares, tiene que incrementar las exportaciones de los exportadores grandes como los cruceños, por ejemplo, para que a través de los impuestos pueda captar dólares del Estado y pagar sus préstamos. O sea, tiene que tomar una serie de medidas que entiendo sí las va a comenzar a hacer para poder captar dólares y honrar esos compromisos y seguir teniendo, digamos, esa facilidad de conseguir más créditos y más inversiones. O sea, el gobierno está asumiendo un reto tremendo porque es una deuda, por ejemplo, si Evo Morales recibió una deuda de 2.000 millones de dólares, ahora el presidente actual, Rodrigo Paz, está adquiriendo una deuda de 2.500 millones de dólares. Entonces es una cosa de mucha responsabilidad, no es poca plata, y por ende requiere mayor seriedad en el manejo de la macroeconomía del país. No, y ahí justamente el sábado salió Gabriel Espinosa, el tema de la ley de inversiones, ¿no? Es un proyecto que va justamente a buscar seguridad, en el tema, valga la redundancia, seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? Tratar de blindar, poner un candado para que así no se escapen todos estos inversionistas y así podamos lograr lo que tanto se está buscando, ¿no? El gobierno quiere, obviamente, que ingresen divisas, todo ello, pero hay que ver de qué manera, ¿no? Bueno, el país ha perdido mucha credibilidad respecto a la inversión privada porque precisamente, entre comillas, aquellas nacionalizaciones que no fueron tales y que fue un prejuicio, digamos, bajo ese título para el país. Ya nadie se anima a invertir en este país precisamente porque entra un gobierno socialista y les quita la inversión extranjera. O sea, hay que respetar la inversión extranjera porque también es inversión privada y aquí en Bolivia a nadie le gusta que su inversión privada se la quite el Estado, digamos. Entonces hay muchos inversionistas aquí, por ejemplo, comerciantes en zona franca. ¿Qué tal si el Estado les quita todas las tiendas a los comerciantes de zona franca? O sea, es su inversión privada, o sea, eso se respeta, la Constitución así lo menciona. Pero lastimosamente este gobierno que pasó, más bien que ya pasó, pero dejó una destrucción total a la economía de este país, como estoy expresando así con mayúsculas, destrucción total de la economía de este país, aunque no lo quieran entender algunos. Entonces, eso no se puede hacer y por eso que nadie quiere invertir. Ahora, a partir de esa norma que usted menciona, Ronald, entonces, de que se prohíbe la nacionalización en este país, entonces yo creo que ya hay una cierta confianza, pero todavía tenemos que modificar la Constitución, ¿no? Todavía necesitamos cambiar la Constitución Política del Estado, hay que hacer una reforma constitucional y eso se hace a través de alianzas políticas, que es otra de las cosas que tiene que hacer este gobierno. No solamente buscar financiamiento, buscar créditos, buscar inversión extranjera, no termina ahí su trabajo. Tiene que modificar parte de la Constitución Política del Estado para reactivar la economía y esta ley, digamos, es un paso, pero tenemos que avanzar a la reforma constitucional y eso yo creo que es urgente también para captar recursos porque nadie va a invertir su plata en un país donde te la quitan, digamos, o te la intentan quitar, porque al final ni siquiera se les quitó a los inversionistas, se les tuvo que pagar porque ellos han hecho procesos internacionales y Bolivia pagó cerca de 3.000 millones de dólares justamente en estos procesos y para devolver su plata a todos los inversionistas.
es ese proceso, Ronald. Yo creo que también el Fondo Monetario le ha dado una serie de recomendaciones al país. Obviamente, si un banco te presta dinero en altas sumas, digamos a vos personalmente, te va a decir, Ronald, pero tenés que administrar tu plata de esta manera, tus balances tienen que reflejar esto, tus estados financieros tienen que reflejar lo otro. Entonces, y esas recomendaciones obviamente se las hace como cualquier entidad financiera. Y eso no es que nos impongan, sino que nos están recomendando para que podamos pagar posteriormente los recursos. Y dentro de las recomendaciones me imagino que el Fondo Monetario justamente les ha mencionado modificar las normas estatales para captar divisas, para captar dólares. Y el Estado tiene que hacer, solamente que el Estado tiene que apresurarse, porque estamos yendo a paso de tortuga, digamos, ¿no? Dale más celeridad a toda esta situación. Claro, o sea, más rapidez, hay mucha timidez, hay las tomas de decisiones. Tiene que ser leyes de impacto. Sí, claro, leyes de impacto, pero también de emergencia, o sea, es rápida la cosa, porque el país se retrasó mucho durante esto. Hay que recuperar el tiempo perdido. 20 años de destrucción económica y de paso seguimos destruyendo la economía con los bloqueos y ahora tomamos medidas macroeconómicas de forma muy lenta. Eso no va a recuperar la economía como se desea. Por lo tanto, el gobierno necesita tomar decisiones más rápidas y, como decías, con medidas más de impacto. Así es así, ¿no? Bueno, Richard, de verdad, gracias por habernos visitado, habernos nutrido de esta información que es importante, ¿no? Siempre es bueno hablar de economía. Muchísimas gracias. Ok, Ronald, estamos prestos para cualquier tipo de análisis posteriormente. Gracias. Ok.